Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Hemos vivido una semana de nuevo con muchísima volatilidad en los mercados. Hemos finalizado el mes como no nos habría gustado finalizarlo. Lo veremos luego en la sección de los índices. Pero ha pasado algo totalmente relevante en la sesión del viernes que en mi opinión creo que se está hablando muy pero que muy poquito de ello. Y era ese dato del IPP en Estados Unidos. Y es donde nos vamos a centrar en la sección del comentario. Vamos a ver qué nos está queriendo decir ese dato, vamos a intentar leer la situación actual de la economía de Estados Unidos y que probablemente tenga una repercusión al resto de economías mundiales para saber en qué entorno nos estamos moviendo y a dónde nos podríamos dirigir también en los mercados. Creo que va a ser la sección principal del vídeo del resumen de esta semana. ¿Qué más vamos a ver? Ese calendario económico que nos espera la próxima semana, los datos interesantes que tenemos de Twitter, veremos todas las acciones que me habéis pedido esta semana que son muy pero que muy relevantes, luego lo veremos y por último veremos a ver esa acción que nos ha dado la inteligencia artificial y que se espera que lo haga bien por análisis fundamental. Así que venga, vamos al lío. Desde diciembre del pasado año venimos comentando en este canal que era muy probable que la inflación volviese a repuntar. No era algo que nos sacásemos de una bola de cristal, sino que lo estábamos viendo mediante datos económicos, índices que nos marcaban que la inflación podría empezar a repuntar de nuevo. Lo veíamos con el Bloomberg Commodity, veíamos también cómo el petróleo estaba comenzando una clara tendencia alcista que podría acabar repercutiendo en un aumento de los precios, veíamos los metales preciosos como también aumentaban muchísimo su precio y eso evidentemente podría acabar repercutiendo en un aumento de la inflación. No se comentaba por ningún lado, de hecho lo único que se decía es que no era un problema la inflación, lo veíamos por todos los sitios, pero desde aquí lo veníamos ya comentando y de hecho decíamos que un repunte de la inflación de acabar confirmándose podría pillar a pie cambiado a gran parte de los inversores. Y esto es lo que estamos empezando a confirmar en las últimas semanas cuando estamos empezando a ver datos de los precios como el que hemos tenido este viernes del IPP por encima de lo esperado, bastante por encima de lo esperado. Ahora nos encontramos en una situación en la que tenemos que valorar diferentes escenarios. El primer escenario que tenemos que valorar es que simplemente sea un aumento de los precios, que sea puntual y que los consumidores puedan absorber ese pequeño repunte de los precios y la economía siga rodando y no veamos absolutamente ningún problema. El segundo de los escenarios donde nos tenemos que mover es que ese aumento de los precios se nos vaya de madre, empecemos a ver una inflación muy alta como la que tuvimos en el año 2022. En mi opinión, no veo ese escenario muy probable, pero el que sí que veo bastante probable es que ese aumento de los precios que estamos viendo ahora, aunque no sea muy elevado, sí haga que el consumidor no pueda afrontar ese aumento de la subida de los precios. ¿Y eso en qué podría acabar repercutiendo? En que las empresas, si ven que no pueden aumentar sus precios, tendrán que asumir ellos mismos ese aumento de los costes. En un primer momento puede que no les haga mucho daño, porque como venimos viendo durante los últimos años, las empresas, principalmente en Estados Unidos, tienen muy buenos márgenes y pueden absorber parte de ese aumento de los precios, pero eso podría llegar a significar una reducción de sus beneficios y cuidado porque también lo que estamos viendo durante los últimos años es que las empresas en Estados Unidos están cotizando con unos PER demasiado altos, descontando que los beneficios durante los siguientes años van a seguir siendo muy importantes. Si esa previsión no se acaba cumpliendo, puede acabar provocando una vuelta, una corrección importante en los mercados, porque no tenían descontado ese aumento de los precios. Y eso sería un escenario que, bueno, podría provocar alguna que otra corrección, pero se podría mantener. El problema sería que ese aumento de los precios provocase que algunas empresas tampoco pudiesen absorber ese aumento de los precios, no pudiesen reducir sus márgenes y acabasen provocando no solo una reducción de sus beneficios, sino que las llevasen a pérdidas. En ese escenario es cuando muy probablemente nos enfrentaríamos a una recesión económica. Pero no sabemos al 100% evidentemente a qué escenario nos vamos a enfrentar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar los datos y vamos a intentar sacar conclusiones de todos ellos para ver hacia qué escenario tenemos más probabilidad de dirigirnos ahora mismo en la
economía. Así que vamos a verlo. Lo primero que vamos a ver es ese dato del IPP que hemos tenido este viernes. Y fijaros cómo, aunque aparentemente parece que se mantiene estable, cuidado porque esta es la variación mensual. Lo que estamos viendo en los dos últimos datos que hemos tenido mensuales es que el mes pasado, fijaros, la previsión estaba en el 0,2, se sitúa en el 0,5 de incremento y este mes se mantenía en 0,3 la previsión y nos hemos ido al 0,5. Es decir, ya estamos viendo claramente que los precios están aumentando por parte del productor. Este es el índice de precios al productor. Tendremos que ver luego cómo se repercute ese aumento de los precios. Lo que es más sencillo es repercutirlo al consumidor y ver si el consumidor lo puede afrontar. Por lo tanto, ¿a dónde nos vamos a ir? A ver el ahorro que tienen las familias en Estados Unidos para ver si podrían afrontar ese aumento de los precios. Y lo que podemos ver, si lo ponemos un poquito más de cerca, vamos a ponerlo a 10 años, que se va a ver mucho mejor, fijaros lo que ha sucedido durante los últimos 6 años. Vamos a entender lo que pasó en el año 2022 para ver las conclusiones que podemos sacar ahora. Fijaros cómo en el año 2020 todos sabemos lo que pasó, todos estábamos en casa, la gente pudo ahorrar muchísimo y eso fue un colchón muy importante para que, fijaros, esto es el ahorro que tienen las familias, el ahorro era altísimo durante el año 2020, 2021, fijaros cómo ese ahorro tan importante lo que permitió es ver un aumento muy fuerte de los precios, que el consumidor pudiera afrontarlo y que las empresas pudiesen seguir ganando bastante dinero. Y eso ya hemos visto lo que ha provocado un crecimiento económico importante, un crecimiento de los beneficios espectaculares en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se ha podido repercutir muy bien al consumidor. El consumidor tenía dinerito y se ha mantenido muy bien. Fijaros que hasta julio de 2022 ya el consumidor empezaba a sacar la lengua, ya no podía más. Y a partir de ahí, de mitad de junio de 2022 y comienzos de 2023, la inflación se empezó a contener. Y eso permitió de nuevo aumentar esa tasa de ahorro que tenían los consumidores. Pero fijaros cómo lo que venimos viendo desde abril de 2025 es que el ahorro, fijaros, poquito a poquito se nos está acabando. Es decir, cuidado porque ahora partimos de una situación totalmente contraria a la que teníamos en el año 2022. En el año 2022-2021 veíamos un claro incremento de los precios, era evidente lo que iba a acabar pasando, pero teníamos una tasa de ahorro altísima en Estados Unidos. El consumidor afrontó ese aumento de los precios, el consumo se mantuvo y las empresas siguieron creciendo y siguieron aumentando sus beneficios. Pero ahora nos enfrentamos a una situación en la que está repuntando la inflación, pero estamos viendo que los consumidores están con la soga al cuello, que no pueden seguir pagando más. ¿Por qué? Pues porque tienen un ahorro muy bajo ahora mismo y no podrían llegar a afrontar una nueva subida de los precios. ¿Eso donde nos llevaba? Al segundo escenario que decíamos, a que es muy probable que las empresas no puedan aumentar los precios porque van a ver que la demanda se reduciría muchísimo y no venderían. Y si no venden, las empresas no se mantienen. ¿Por qué pensábamos, por qué veíamos desde diciembre que íbamos a ver un aumento de los precios? Pues bueno, aquí delante tenemos el Bloomberg Commodity y fijaros cómo en el año 2022 veíamos ya un repunte muy importante, 2021, finales, cuando decían que no iba a haber un aumento de la inflación, aquí ya lo estábamos viendo, un repunte muy fuerte. Y evidentemente eso acabó convirtiéndose en un aumento de la inflación muy importante. De hecho, cuando ya empezaron a hablar claramente que tenemos una inflación que era peligrosa, es cuando este índice ya hizo techo, se empezó a relajar, hemos pasado unos años muy buenos, con la inflación que parecía que se iba conteniendo, pero fijaros cómo desde agosto de 2025, fijaros cómo cuadra muy de cerca con lo que vemos en el ahorro que hemos visto anteriormente, esto empieza a repuntar. Y se nos está vendiendo durante los últimos meses que la inflación no es un problema, que no es real. Y fijaros cómo los gráficos nos están diciendo algo diferente. Desde diciembre, cuando rompíamos ya este suelo, decíamos, cuidado, la inflación va a repuntar de forma real. Estamos viendo un aumento de los precios, provocado principalmente por metales preciosos, que no tiene una repercusión evidentemente tan importante en el resto de la economía como puede ser el petróleo. Pero desde diciembre estábamos viendo también cómo el petróleo estaba empezando a cambiar la tendencia y podríamos empezar un repunte en su precio. Es que lo vimos en este canal y se está
confirmando. ¿Eso qué ha provocado? Fijaros, estamos llegando muy cerca de los máximos que teníamos en 2022. Es decir, la inflación está de vuelta. Nos lo querrán tapar de una forma u otra, pero la inflación está de vuelta. ¿Quién va a pagar esta vez la inflación? Pues es la duda que tenemos. Y algo muy curioso, que es donde tenemos que buscar si nos estamos acercando a una situación negativa de la economía o si podremos salir de este bache, son con los bonos a 30 años en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues vamos a echar un poquito la vista atrás. Y fijaros cómo, cuando hemos visto en el año 2021, vamos a ponerlo en un gráfico semanal para verlo bastante mejor, cuando veíamos en 2021, 2022 ese aumento de los precios que teníamos por aquí, el Bloomberg Commodity, ese índice que nos marcaba el aumento de los precios de las materias primas, el bono a 30 años en Estados Unidos iba aumentando. ¿Por qué? Por las expectativas de que haya una mayor inflación. Lo que descuenta el bono a 30 años en Estados Unidos es la inflación que puede llegar a haber durante los siguientes años. Por eso, cuando repuntaba la inflación, repuntaba el Bloomberg Commodity, el bono a 30 años sigue aumentando su rentabilidad. Pero estamos viendo ahora, fijaros, estos años hemos estado estables porque la inflación estaba contenida, pero ahora lo que estamos viendo durante los últimos meses, desde principios de este año, es una tendencia totalmente contraria. Estamos viendo un aumento de los precios, de las materias primas, un repunte pequeño de la inflación, pero fijaros cómo el bono a 30 años no está marcando lo mismo. Estamos viendo una corrección en la rentabilidad. ¿Esto qué nos marca? Que el inversor se está refugiando. ¿Por qué? Porque ahora a lo mejor no se puede mantener ese aumento de los precios. El consumidor no puede asumir ese aumento de su gasto y eso nos podría acercar más a una recesión económica que a un problema real de la inflación como hemos tenido durante los últimos años. ¿Que en un primer momento podremos tener un repunte de la inflación? Correcto. Ya lo estamos viendo, el dato del IPP que teníamos este viernes, pero la repercusión de ese dato en el consumidor final va a ser difícil de llegar. Y si no se lleva ese dato al consumidor final, es cuando la economía se acaba resintiendo porque no se puede afrontar ese aumento del gasto. Y eso es lo que nos está marcando en este gráfico ahora mismo el bono a 30 años en Estados Unidos. Está bajando su rentabilidad porque se están refugiando los inversores, porque no tienen expectativas de que los siguientes años pueda haber un repunte de la inflación, aunque estemos viendo un aumento ahora puntual de a lo mejor unos meses de la inflación. Porque lo que estaría descontando el bono a 30 años de seguir con esa tendencia a la baja que estamos viendo durante las últimas semanas, desde principios de este año, lo que estaría descontando si vemos que empieza a retroceder de forma importante sería que estamos más cerca de una recesión económica que de un problema de inflación como tuvimos en el año 2022. Por lo tanto, ya tenemos delante 4 puntos básicos que tenemos que analizar ahora mismo para saber hacia dónde nos dirigimos en la situación económica. De momento no tenemos nada que sea de pánico de decir, vale, ya no hay vuelta atrás. Si viésemos al bono a 30 años en Estados Unidos desplomarse por debajo del 4%, esto tiene muy mala pinta, nos estaría marcando que nos vamos a acercar a una recesión económica y que no puede haber un aumento de los precios porque no hay consumo. Pero de momento simplemente son señales que debemos vigilar. Habrá que ver los índices de precios al productor, que es el primero que nos está marcando el repunte, si sigue manteniéndose. Tenemos que ver ese ahorro en Estados Unidos, qué sucede con él, si llega tasas por debajo donde estamos ahora mismo va a ser crítico, nos va a marcar que no puede seguir habiendo un aumento de los precios. El Bloomberg Commodity, vamos a ver si ya hace techo. En mi opinión, creo que podríamos estar cerca de estar viendo un techo y ojalá no me equivoque, porque si me equivoco vamos a tener un problema muy, pero que muy gordo, sobre todo el consumidor a pie de calle. Y por último, y más importante, que va a ser el que nos va a confirmar el escenario, el bono a 30 años. Así que ya sabemos lo que tenemos que prestar atención los siguientes meses. Continuamos con el calendario económico que nos espera esta próxima semana. La semana anterior fue un poco descafeinada, pero esta semana sí que tenemos datos
podríamos considerar bastante interesantes. De hecho, vais a ver uno que es totalmente clave. En la sesión de lunes tendremos el PMI manufacturero en Estados Unidos. Estamos viendo un repunte del PMI manufacturero de Estados Unidos durante las últimas semanas. Eso aparentemente es positivo, pero ya sabéis que la carga en la economía del manufacturero es mucho más baja que el del sector servicios. Ahí es donde está la clave. Vamos a tener en la sesión del martes prácticamente nada. Tenemos alguna declaración de miembros del FOM, pero aparentemente no tenemos nada interesante. La sesión del miércoles ya empezamos a tener datos clave. Tenemos el cambio del empleo no agrícola en Estados Unidos, el PMI de servicios, dato más importante que el anterior. PMI, el PMI no manufacturero del ISM, también datos bastante importantes. Si nos vamos a la sesión del jueves, podemos ver cómo tenemos, como todos los jueves, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, y en la sesión del viernes es cuando debemos de prestar muchísima, pero que muchísima atención. ¿Por qué? Porque tendremos toda la batería de datos de las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo, los ingresos medios por hora en Estados Unidos, que en mi opinión creo que no son relevantes para darnos una idea de la situación actual de la economía, porque son datos atrasados, pero el mercado sí que acaba viendo movimientos importantes cuando estos datos no se asemejan a la previsión que se tiene. Pero, en mi opinión, para mí, el dato más importante de esta semana está aquí, a la 1:30 hora española. Las ventas minoristas mensuales y las minoristas subyacentes también mensuales en Estados Unidos. ¿Por qué? Por el dato que hemos tenido esta última semana del IPP. Si las ventas en Estados Unidos vemos que cada vez son más raquíticas, que vemos que no tienen alegría, que no van aumentando, que el consumidor no sigue consumiendo, aquí tenemos un problema. Y un problema que nos acercaría al escenario más negativo que hemos visto anteriormente. Si todavía no estamos viendo una repercusión real de la inflación en la economía y las ventas minoristas se van deteriorando, ahí ya está clarísimo que no podría haber un pequeñísimo aumento de los precios. Las empresas reducirían sus beneficios, en el mejor de los casos, eso podría acabar provocando que esos beneficios que se están descontando durante los siguientes años no se cumplan y las empresas empiecen a corregir su cotización. Por lo tanto, mucho cuidado con lo que tendremos en la sesión del viernes en especial. Y vamos a comenzar con esos datos económicos interesantes que hemos sacado de Twitter esta semana. Y comenzamos con lo primero que me ha llamado muchísimo la atención y me ha parecido muy relevante de lo que tenemos ahora mismo en el mercado. El miércoles, presentaba resultados Nvidia. Superaba las previsiones, esperaba que fuéramos a ver un repunte bastante importante. De hecho, por técnico lo analizamos el miércoles y por el movimiento que estábamos viendo el miércoles decíamos, si no hubiese resultados, esto es maravilloso. Marca que puede seguir manteniéndose al alza. Presentar resultados. Vemos en el aftermarket una pequeña subida. Todo parece maravilloso. Abre la sesión en Estados Unidos y Nvidia, ¡pum!, se derrumba. ¿Qué hace el inversor pequeño? ¿Sale corriendo? No. Lo que estamos viendo aquí, esas líneas moraditas, es que el inversor retail, el inversor pequeño, es el que ha comprado en la primera parte de la sesión de Nvidia del jueves, justamente antes de que la cotización se derrumbase. En una palabra, empapelamiento. Lo que vimos en la primera parte de la sesión del jueves en Nvidia. Seguimos con el siguiente de los gráficos y fijaros que lo que estamos viendo aquí es que el momentum ajustado por riesgo entre el SP500 tradicional y el SP500 en el que todas las acciones tienen el mismo peso, pues acaba de tocar, como bien dice en este tweet, el menos 0,60 y es el mínimo de hace 25 años. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Pues que si estábamos viendo durante los últimos años que del mercado de los índices del SP500 estaban tirando 7 magníficas, ahora lo que estamos viendo es que son las que están lastrando al SP500. Y cuidado porque son el motor fundamental del SP500. Con la inercia se está manteniendo, pero el motor ya no tira. Cuidado porque puede ser una clarísima señal de alerta, como ya tuvimos en el año 2000-2001. Siguiente de los gráficos. Aquí estamos viendo un índice que representa las cotizaciones del sector bancario. Y fijaros cómo estamos viendo correcciones muy importantes. El viernes vimos una caída muy fuerte en prácticamente todas las acciones del sector bancario. ¿Por qué traigo este gráfico? Porque sé que muchos de los que seguís este canal
seguís el IBEX 35 y cuidado con el IBEX 35 porque el peso que tiene el sector bancario es muy importante y una caída del sector bancario en Estados Unidos va a venir a España, sin lugar a dudas, y ya en Estados Unidos acabará llegando a España, y el IBEX 35 puede acabar teniendo caídas muy, pero que muy fuertes. Siguiente de los gráficos. Lo que estamos viendo aquí está relacionado con lo que hemos comentado de la inflación anteriormente. En el dato del PC hay 178 componentes, de esos 178 componentes el 48% ahora mismo tiene una inflación mayor al 3%, pero hace un año eran solo el 42% de esos componentes los que tenían una inflación por encima del 3%. ¿Esto qué nos está marcando? Pues que no podemos pensar que la inflación se va a contener en el 2% cuando estamos viendo que la mayoría o que prácticamente la mitad de estos componentes está ya por encima del 3%. Es decir, que la inflación ha hecho suelo y está empezando a repuntar de nuevo. Lo estamos viendo con este gráfico. El siguiente, creo que ya lo hemos visto durante las últimas semanas, pero vuelve a dar un aviso. Este indicador, el Hindenburg Omen, es un indicador que cuando vemos repuntes importantes en él no se suelen dar, pero cuando se dan no suele fallar. Acabamos viendo correcciones importantes en el mercado. Y fijaros cómo vamos por el sexto aviso en el último mes. Cuidado, porque lo que nos estamos planteando ahora mismo en el gráfico es si estamos viendo un movimiento de consolidación o de distribución en ese movimiento lateral. Y este indicador nos estaría marcando que ahora mismo estamos más cerca de estar viendo un movimiento de distribución que de consolidación. Y el último de los gráficos, pues bueno, algo bastante recurrente que solemos ver y es la deuda en Estados Unidos. El margen de la deuda pues vuelve a marcar máximos históricos. Algo que aparentemente hace unos años iba a desencadenar una caída brutal de la economía en Estados Unidos y acaba repercutiendo al resto del mundo, pero que ahora ya no se le da ninguna importancia. ¿Es un problema? Mientras la economía ruede, esto rodará y no hay ningún problema. El problema está cuando la economía no ruede. Y ahí es cuando tendremos que ver el verdadero riesgo de este aumento de la deuda que estamos viendo tanto en Estados Unidos como en el resto de economías mundiales. Continuamos con el análisis de los índices. Muy importante esta semana porque hemos tenido el cierre mensual y los cierres que hayan dejado los índices nos van a marcar que puede acabar sucediendo muy probablemente los siguientes meses. Además, estamos en un punto en el que nos estamos haciendo la pregunta de si lo que estamos viendo en los índices americanos es un movimiento de consolidación o de distribución. Y vamos a fijarnos en detalles que nos van a marcar si estamos más cerca de un movimiento de consolidación o de distribución. Comenzamos con el primero de los índices, que es el IBEX 35. Esta semana hemos marcado la sesión del viernes, fijaros, nuevos máximos históricos, acercándonos a los 18.600 puntos, pero dada la turbulencia que hubo en Estados Unidos, hemos visto una corrección importante de cara al cierre de la sesión. De hecho, si habéis seguido el mercado de futuros, la corrección aún fue más importante. Se dejó otros 100 puntos, un poquito más de 100 puntos. Es decir, la apertura del lunes probablemente sea complicada. De hecho, estoy viendo ahora mismo cómo parece que se está incrementando ese nivel de alerta por el conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos y eso pues puede acabar provocando también nuevas caídas en los mercados porque no nos gusta la incertidumbre. ¿Qué tenemos en el IBEX 35? Pues fijaros cómo en esa nueva subida que hemos tenido no hemos llegado a alcanzar la zona de 70, señal de debilidad, pero sí que es cierto que hemos conseguido romper esa directriz bajista en el RSI que teníamos durante las últimas semanas y meses. Eso es positivo, pero necesitamos consolidarnos por encima de esa zona. Ahora mismo, si vemos el lunes que nos mantenemos de nuevo por debajo de esa línea descendente del RSI, que todo apunta a ello, va a ser una señal muy negativa y podríamos ver de nuevo correcciones importantes. A buscar el primero de los soportes, los 17.700 puntos, pero creo que con mayor probabilidad nos iríamos a buscar esa directriz alcista que tenemos desde el último año. Y ahí nos podríamos encontrar con la media de 70 sesiones, la zona de los 17.400 puntos. No estoy diciendo que el lunes nos vayamos de cabeza a esa zona, me parecería una auténtica locura. Pero si continúa esa corrección, es una zona muy buena de soporte que tendríamos que vigilar. Hubo muchísimo volumen en la sesión del viernes, es cierto, pero también era el cierre
mensual, por lo tanto suele haber un rebalanceo que provoca que haya un aumento del volumen. En el gráfico semanal, evidentemente en el IBEX 35 no nos vamos a plantear si estamos viendo un movimiento de distribución o de consolidación porque mantiene la tendencia alcista. Eso lo tenemos que ver en movimientos laterales con los índices americanos. ¿Qué tenemos? Una nueva semana que hemos cerrado en máximos, el RSI en 76 no consigue superar el pico anterior que teníamos, es decir, aquí estaríamos viendo ahora una divergencia, pero una divergencia que no me resultaría bastante preocupante, es decir, la pendiente, fijaros cómo es muy tímida, a la baja, y eso nos marcaría que aun viendo una corrección importante como la que hemos dicho en el gráfico diario, tendríamos papeletas para volver cerca de la zona de máximos que hemos visto esta semana. En el gráfico mensual el cierre ha sido bastante positivo, hemos cerrado pegaditos a la banda superior de Bollinger, es cierto que ha dejado una pequeña mecha por arriba con la caída que vimos el viernes, pero aún así el cierre mensual ha sido muy pero que muy positivo, estamos en 89 en el RSI. Fijaros cómo el pico en la anterior fase alcista hasta el año 2007 llegó a 85 y fijaros cómo antes de la caída del 2000 el pico lo encontramos en los 88. Es decir, hemos cerrado el RSI este mes en máximos históricos. ¿Que nos estamos acercando a un techo en el mercado? Muy probablemente, pero los picos que tuvimos en 2007 y en 1997 en el RSI no marcaron el final del ciclo. Primero vimos una corrección y luego volvimos a ver un repunte donde se formaron claras divergencias en mensual y ya comenzó la fase bajista. Eso que lo tengáis en cuenta en caso de ver ahora una corrección importante. Y dado que la situación parece que se está empezando a complicar, tened en cuenta el canal alcista que tenemos en el IBEX 35 que pasaba por los 16.500 puntos, ahora mismo 16.600, creo que es una zona a vigilar en caso de que la situación se complique bastante. Ahí es cuando podríamos hacer suelo y volver a repuntar. El DAX, el gráfico diario, fijaros, no consigue superar esa zona clave que decíamos, tenemos un gap desde enero que es vital superarlo para seguir con la tendencia alcista. Nada de eso. Fijaros que es el cuarto intento de superar esa zona, lo tuvimos el viernes de nuevo y no puede con él. Clara resistencia. Aquí hay debilidad cuando llega la cotización. Por lo tanto, si vemos que no puede con esa zona, habrá que irse un poquito más abajo. A ver si entra volumen con la demanda y vemos que vuelve a repuntar. Mientras no pierda la media de 70, aunque estemos viendo un movimiento lateral, el escenario más probable es seguir viendo nuevas subidas y atacar de nuevo esa zona. El problema estaría en perder la media de 70. Ahí podríamos ver una corrección más importante. A buscar la media de 200, como ya vimos en noviembre de 2025. ¿Vale? Por lo tanto, es lo que tenemos que vigilar estas próximas semanas. En el gráfico semanal, una vela de nuevo con un cuerpo muy chiquitito, vela de indecisión. Tampoco me parece una vela preocupante lo que hemos tenido esta semana, simplemente nos marca ese movimiento lateral que estamos viendo en el gráfico. Y en el mensual, pues la vela, sinceramente, es muy positiva. ¿Por qué? Porque la vela que tuvimos en el mes de enero era muy negativa, una mecha muy larga por la parte alta y un cuerpo muy chiquitito. ¿Cuál es el problema? Lo que pasó después del cierre en Europa, que hemos visto que los futuros se han debilitado bastante y vamos a comenzar un poquito regular el mes. Vamos a ver cómo comienza el mes de marzo, pero esta vela, aunque parece que es muy positiva, cuidado porque el comienzo de marzo podría ser negativo. ¿Qué lectura hacemos de esta vela más a futuro? Pues si esta vela ha sido tan alcista ahora en febrero, es probable que aunque veamos alguna que otra turbulencia a principios de marzo, va a pesar al alza a finales de marzo. Por lo tanto, tenedlo en cuenta también. Y vámonos a Estados Unidos, donde vamos a intentar interpretar un poquito dónde estamos ahora mismo, a ver si estamos en un movimiento de consolidación o de distribución, porque aquí sí que sí el movimiento lateral es bastante claro, sobre todo en el Nasdaq y en el SP500. En el Dow Jones, que sí que hemos visto que se mantenía al alza, esta semana hemos roto esa directriz alcista, negativo, nos marca en el momento que perdemos esa directriz, la consolidamos como resistencia y volvemos a corregir, que ahora estaríamos comenzando un movimiento lateral. Es cierto que el soporte está en esa media móvil de 70 sesiones, los 48.630, como ya lo vimos, incluso nos podríamos ir un poquito más abajo,
Lo vimos en la sesión del viernes, en los 48.500 podría estar el soporte, ese movimiento lateral, y de perder esa zona comenzaríamos una tendencia bajista a buscar la media de 200 sesiones, en los 46.600. ¿Esto haría peligrar la tendencia alcista en el más largo plazo? No. Simplemente es una corrección más importante, pero podríamos mantener la tendencia alcista. El peligro está también, y de confirmar que comenzamos esa tendencia bajista en el corto plazo, en perder la zona de los 48.500, porque es donde está el soporte de la divergencia que hemos tenido en la última subida. Pero como digo, podría ser una corrección un poco más importante, pero nada del otro mundo. Para ello nos tendríamos que ir al semanal. Y en el semanal, fijaros cómo ahora mismo se ve muy bien ese suelo. Fijaros cómo habíamos roto esa posible divergencia entre la cotización y el RSI, lo veíamos hace unas semanas, y eso es positivo, porque eso nos marca que luego podríamos volver a ver un repunte importante en el gráfico. El riesgo está en que en el semanal no tenemos ningún soporte claro. Si perdemos los 48.500 hasta la zona de los 45.500, no podemos apreciar otra zona de soporte. Por lo tanto, es lo que me da un poquito más de vértigo. En el mensual, la vela ha sido bastante negativa, una mecha muy larga por la parte alta y un cuerpo muy chiquitito, es decir, estamos echando el freno a las subidas que hemos visto durante prácticamente todo el año 2025 y a ver ahora cómo reaccionan los siguientes meses. En principio podría ser un movimiento de corrección, movimiento lateral para poder seguir manteniéndonos al alza. Y vamos a los dos índices clave que pueden marcar el movimiento del resto de índices que hemos analizado, y es donde vamos a ver si nos encontramos en un movimiento de consolidación o de distribución. Comenzamos con el primero, que es el Nasdaq. Estamos viendo claras señales de debilidad al ver que no supera esa media de 70 sesiones, pero puede ser algo totalmente normal dentro de un movimiento lateral de consolidación. ¿Dónde tenemos el soporte más importante de ese movimiento lateral? Los 24.300 puntos, donde podría encontrarse con la media de 200 sesiones. Esa zona sí que no hay que perderla. Si la perdemos, confirmación. Estábamos en un movimiento de distribución y comienza una fase bajista importante, porque romperíamos el movimiento lateral. Fijaros que en este caso la tendencia alcista ya vimos cómo se rompía claramente en noviembre, dio lugar a un movimiento lateral, que es donde estamos ahora mismo, y ahora estamos en la fase de ver si es consolidación o de distribución. Vamos adelantados al resto de índices. En el semanal, aquí es donde vamos a buscar la consolidación o la distribución. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mirando el volumen. ¿Por qué? Porque los movimientos de consolidación lo que se está haciendo es hacer una base de acciones aprovechando el movimiento lateral, los movimientos correctivos para comprar, y a partir de que lleguemos al punto final del movimiento de consolidación, seguir manteniendo la subida. Y cuando estemos muy arriba, mucho más arriba, soltar todas esas acciones que se han ido comprando en el movimiento de consolidación. Por lo tanto, si estuviésemos en un movimiento de consolidación, tendríamos que ver subidas con volumen y caídas con poquito volumen. ¿Tenemos eso? No. ¿Qué tenemos? Lo contrario. Hemos visto, fijaros, hasta el mes de octubre, las subidas venían acompañadas de un aumento del volumen, y las velas rojas, fijaros que teníamos, eran muy pequeñitas, es decir, no había volumen con las caídas, señal de que podíamos ir manteniéndonos al alza, pero lo que venimos viendo desde noviembre es que las principales velas del volumen, fijaros que tenemos por aquí, son de caídas. De hecho, esto se ha acentuado desde enero, fijaros. Y de hecho, el repunte que tuvimos la semana pasada vino acompañado con un volumen muy bajito, acercándonos a esa zona clave de soporte de los 24.200, 24.300. Esto, ¿qué nos estaría diciendo? Que estamos mucho más cerca de estar viendo un movimiento de distribución que de consolidación. Y es un índice que está adelantado al resto, al igual que veremos ahora en el SP500. En el mensual, pues la vela no ha sido positiva, pero conseguimos mantenernos sobre la media móvil de 6 sesiones, y eso probablemente sea lo más positivo, salvo los muebles. En la última parte de la sesión del viernes, fijaros cuando se recuperó un poquito, y eso es lo que ha provocado que cerrásemos por encima de la media de 6 sesiones. Es lo único que me consuela ahora mismo. Pero fijaros como también el RSI está cerca de perforar la zona de 70, y eso es señal de venta, de que podemos seguir corrigiendo. El SP500 también vamos a buscar consolidación o distribución en el movimiento lateral que llevamos viendo desde diciembre. De momento, fijaros cómo aquí nos mantenemos en ese movimiento lateral. La zona clave de soporte está a los 6.770, también está ahí apoyando la media de 70 sesiones, hemos cerrado por encima de ella y eso es positivo. Pero fijaros cómo desde enero
los máximos que he ido marcando han sido decrecientes. Eso es una señal de debilidad en el gráfico. Fijaros cómo hasta esa fecha los máximos eran crecientes, a partir de ahí decrecientes. Eso, como os digo, cuidado, nos está marcando debilidad. Fijaros cómo teníamos una directriz bajista en el RSI que parecía que le iba a superar esta semana, pero con el cierre tan negativo que hemos visto de la semana, hemos vuelto a perforarla. Otra señal más de debilidad. Nos acerca a ser un movimiento de distribución. Si perdiésemos la zona de 6.760, se activaría el movimiento más importante a la baja. ¿A buscar qué? Clarísimamente los 6.550 puntos. El soporte que teníamos en noviembre. Y mientras caiga esa zona, no estaría mal. Es decir, una corrección importante, nos aprovechamos, compramos con rebajas y que esto vuelva a subir. El problema está en perder esa zona. Perder esa zona nos acercaría a una corrección ya más peligrosa. Y nos empezaríamos a plantear cosas como nos planteábamos en marzo y abril del pasado año, que probablemente nos podríamos estar acercando al final de la fase alcista. Pero salvo los muebles, justo la zona en la que decíamos que tenía que salvar los muebles, a partir de ahí no había vuelta atrás y nos acabamos recuperando bastante bien. Es decir, aquí está el punto clave de si lo perfora ya el relato o quizás lo que estamos contando podría cambiar bastante y podríamos empezar a estar un poquito más nerviosos. En el semanal, ¿qué vamos a hacer? Preguntarnos si hay consolidación o distribución. Fijaros, hasta las últimas subidas que teníamos en diciembre, claramente veíamos volumen con las subidas. Y tampoco veíamos un volumen con las caídas importante, que destacase. Pero fijaros cómo esta pauta ha cambiado. Y desde comienzos de este año estamos viendo subidas con volumen, pero ya inferiores a los anteriores. Señal de debilidad. Y fijaros cómo a partir de febrero las caídas especialmente han venido con un volumen bastante alto. Lo teníamos a principios de febrero y hemos finalizado febrero igual. Eso es peligroso. Y mantenemos la directriz bajista en el RSI, es decir, nos estaríamos acercando a un movimiento de distribución que nos podría llevar a los 6.550 puntos. Y ahí, de verdad, va a estar la clave. En el gráfico mensual, pues fijaros que la vela es claramente indecisión, nos está marcando movimiento lateral, mientras no pierda la media de 6 sesiones, que está a los 6.770, que cuadra muy a la par de ese soporte que hemos dicho en el más corto plazo del gráfico diario. Fijaros, 6.770, exactamente igual. Mientras no la perfore, pues bueno, simplemente seguimos en ese pequeño movimiento lateral. Si la perfora, corrección más importante. Vámonos al VIX. He empezado a ver a finales de esta semana que es el VIX ya, pues con las quedas que estaba viendo hasta la sesión del miércoles ya nos marcaba al final de ese nerviosismo en los mercados, pero es que se ha ido al TIC a la directriz que venimos marcando durante los últimos meses. Esa directriz que hasta que no la pierda, el escenario más probable es que acabemos viendo un susto importante en los mercados. Y digo solo un susto, ¿vale? Digo solo un susto. Y fijaros, se fue hasta esa zona de la directriz, la media 70, 200 sesiones, y a partir de ahí volvió a repuntar. Es cierto que el viernes perdió bastante fuerza. Y eso aparentemente, entre comillas, puede ser positivo. Pero, dado que creo que nos espera un fin de semana bastante turbulento, cuidado el lunes. Porque superar esa zona a los 22 es la que nos dispararía hasta los 28 y es la que provocaría que el SP se vaya a los 6.550 de cabeza. Vamos con el oro, que ha repuntado. ¿Por qué? Pues porque hay nerviosismos con el tema de la guerra, hasta dónde llegará y toda la película. Y vuelve a repuntar. En el técnico vemos que se acerca a la zona de máximos, pero esta vez con un RSI bastante débil. Está muy alejado de la zona de 70. Veo complicado, no veo difícil llegar hasta la zona de máximos, esos 5.500, no lo veo complicado, pero superarla sí que es verdad que lo veo complicado. Creo que nos espera algo más de movimiento lateral, sinceramente. De hecho, fijaros cómo el volumen en la última subida fue muy alto y ahora el volumen ya no está siendo tan alto. También señal de que a lo mejor no vamos a seguir subiendo con tanta facilidad como anteriormente. En el petróleo, pues qué queréis que os diga, pero se ha ido exactamente al punto que decíamos la semana pasada que nos teníamos que ir, al máximo que teníamos en junio de 2025. Hasta esta zona de aquí, 73,50. Hemos ido al TIC. Es que no hay duda, es que en el petróleo lo estamos clavando en los últimos meses, es que es así, es que lo decíamos desde a este punto, cuando consolidaba la media de 200 como soporte, que esto se iba a mantener al alza y se ha mantenido. Y como se acentúe el problema de la guerra con Irán, cuidado.
¿Qué es lo que pasa? Que cuando viene provocado con un tema como estos, pues suele ser algo puntual, te dura un par de semanas, un mes y luego acaba cayendo a plomo. De ahí que eso también favorezca el escenario que decíamos de que ahora la inflación sea un repunte, sea un problema más puntual que estructural, como sí que es verdad que teníamos en el año 2021-2022, pero es que puede acabar provocando de una manera u otra un aumento de los precios que no se va a poder asumir. Es que ya os lo digo yo que no se va a poder asumir. Y el Bitcoin, pues bueno, seguimos en ese movimiento lateral después de las caídas, ya lo decíamos, zona clave 71.300 y de ahí no pasa. De hecho, nos acercamos un poquito a la sesión del miércoles, pero de ahí hemos vuelto a corregir. Ahora lo he estado viendo, porque todavía no está recogido lo que estamos viendo ahora mismo en Pro Real Time, porque nos está dando el dato del viernes, estoy grabando el sábado, y lo que estoy viendo ahora es que está a los 63.000 y pico puntos, es decir, estamos prácticamente en el suelo de este lateral. Si lo perfora es cuando vamos a ver una corrección más importante, a buscar la zona de los 55, 56. Ahí habría que buscar posibles divergencias, que muy probablemente las haya, ¿vale? Con la caída que tuvimos en febrero. Y sí que es verdad que ahí podríamos ver un repunte importante. Pero que pase un repunte para buscar la media de 70, a lo mejor irnos de nuevo hasta los 71, pero desde los 56 es un repunte importante, y luego continuar con la corrección. La tendencia bajista es clarísima en el Bitcoin. Ahí es que no hay ninguna duda. En el semanal es que se ve espectacularmente bien la tendencia bajista. Y de hecho, fijaros, ahora perforando la media de 200 sesiones. ¿Vale? Siguiente zona de soporte, si perdemos la actual, 55.000. Es donde habría que buscar el suelo, ver un repunte, a lo mejor a buscar la media de 200, si ahora la perforamos, que actúe como resistencia, y continuar con la corrección. Es algo que eh, decíamos que era muy probable, porque ya pasó en 2022, se fue a buscar la media de 70, estuvo ahí alrededor de ya unos meses, luego siguió el ciclo alcista. Y ahora nos iríamos hasta esa zona de nuevo, hasta los 56.100, esa media de 70. Mientras no pierda la media de 70, también os lo digo en el mensual, el escenario es que simplemente sea una nueva fase bajista del Bitcoin y nos vayamos en la siguiente fase 300.000, 500.000, a saber. El problema estaría en perforar con claridad la media de 70. Ahí sí que sí, toda la fase alcista del Bitcoin que llevamos viendo desde 2007 estaría rota. Y ya no me valdría la excusa de es una nueva fase de un año bajista en el Bitcoin y luego se mantiene al alza. El técnico nos estaría diciendo algo totalmente diferente. Por lo tanto, conclusiones que podemos sacar de estos análisis, pues bueno, cuidado porque esta semana puede haber bastantes turbulencias. Y lo que estamos viendo en el Nasdaq y en el SP500, que parece que van adelantados al resto de índices, es que podemos estar cerca de un movimiento de distribución. Es decir, veníamos de una subida importante, se han empezado a relajar los índices, se han empezado a soltar las acciones, se han ido comprando durante toda la subida y en la base que teníamos en abril, y ahora podríamos comenzar otra vez turbulencias. Veremos hasta qué punto llegan esas caídas y veremos si se rompen cosas o no de la tendencia alcista en el más largo plazo, que sinceramente a mí es lo que más me preocupa. Ver correcciones de un 10, un 20% en un índice no me preocupa absolutamente nada, es algo natural, es algo que lo vamos a ver prácticamente todos los años o cada 2 años. Es algo muy pero que muy normal. El año pasado lo vimos entre marzo y abril y es incluso sano. El problema está en romper esos pilares de la tendencia alcista. Y en este canal lo veremos, en caso de que los pierda. Vamos a continuar con vuestra sección, la sección donde analizamos todas las acciones que me habéis pedido durante esta semana. Y como os decía al principio del vídeo, son muy pero que muy relevantes para saber dónde estamos ahora mismo en los mercados en general, porque me habéis pedido Apple, Microsoft, Alphabet y Nvidia. Y de hecho, también las vamos a ver estas cuatro en un gráfico mensual, porque nos va a dar la señal de si el mercado podría acabar dándose la vuelta, porque si estas acciones no tiran, el mercado no va a tirar. Comenzamos con la primera, que es Apple. Fijaros cómo de momento estamos manteniéndonos en ese movimiento lateral que venimos viendo. Fijaros, durante los últimos meses no conseguimos marcar los máximos, superar los que teníamos en diciembre del pasado año. Ahora sí que es cierto que de momento, manteniéndonos sobre la media de 70, el escenario más probable sería volver a buscar la zona de máximos históricos, pero cuidado, porque creo que el comienzo de la semana va a ser complicado y eso nos podría llevar por debajo de la media de 70 e irnos a buscar de nuevo la media de 200 sesiones. Mientras no la perfore, estamos en ese soporte que tenemos desde octubre. No pasaría nada. El problema es perder esa zona. ¿Por qué? Porque daríamos paso de un movimiento lateral a un movimiento de una nueva tendencia bajista. En el mensual, fijaros que lo que tenemos en Apple es desde diciembre
velas bajistas y lo que hemos tenido este mes puede ser simplemente, en el último pico estamos por encima de zona 70, hemos visto un repunte a esa zona, no tenemos fuerza suficiente y volvemos a corregir, señal de debilidad. Y de hecho, fijaros en esta divergencia que tenemos por aquí, ¿vale? Y ahora hemos estado más abajo, es decir, estamos muy alejados de la zona 70. Esta divergencia será clave si seguimos viendo una corrección para vigilar los 200. Estamos lejísimos, pero ya hemos visto otras acciones. Ahora lo vamos a ver con Microsoft, que hemos visto caídas muy importantes. Esta es la zona clave que debemos vigilar en el más largo plazo en Apple. Seguimos con Microsoft. Lo ponemos en el diario. Estamos en ese soporte que venimos viendo desde febrero. De perder esa zona, muchísimo cuidado. Siguiente soporte, fijaros, 352. Y fijaros como ya desde máximos nos hemos dejado un 30%. Lo que os decía en Apple. Cuidado, ¿vale? Pero la clave está en el mensual, porque en el mensual no debemos perder la zona actual. Fijaros que es el soporte que tenemos en el gráfico desde enero de 2024. En toda la tendencia alcista que llevamos viendo en Microsoft ha ido marcando máximos y mínimos crecientes constantemente, que es lo que nos marca una tendencia alcista. Vale. Y fijaros que si perdemos la zona en la que estamos ahora mismo de soporte, en esos 380, la pauta cambiaría y estaríamos viendo un nuevo mínimo decreciente. Eso rompería toda la tendencia alcista en el más largo plazo. Fijaros que en el año 2022 también vimos una caída muy fuerte, una caída del 40% casi. Pero, como habíamos visto una subida muy vertical, no teníamos claramente la formación de un nuevo mínimo decreciente anterior. Podría estar por aquí, fijaros, los 193, y no le perforó en esa corrección tan importante que vimos. Pero ahora estamos muy cerca, ¿vale? No puede continuar con la caída. De continuar con la caída, la tendencia alcista en el más largo plazo estaría en riesgo. Y eso es muy serio. Y de hecho no me gusta nada este aumento del volumen en los últimos meses. No me gusta absolutamente nada. Necesitamos revertir ya la situación. Vamos con la siguiente de las acciones Lithium Américas. Fijaros, en este caso estamos en un claro movimiento lateral después de una subida muy fuerte que tuvimos en septiembre y octubre de 2025. Estamos apoyándonos en la media de 200 sesiones y ahí está la clave. Perder esa zona en el gráfico nos estaría dando una señal clara de que nos vamos a cerrar este gap en los tres. Nos vamos de cabeza a esa zona. Mientras se mantenga sobre la media de 200 sesiones, puede ser un movimiento lateral de consolidación para volver a buscar la zona de máximos. Punto clave para darnos una señal positiva, esta zona de aquí, los 5.45. Superar esa zona y consolidar como soporte la media de 70, como parece que lo estoy intentando en las últimas sesiones, sería muy positivo. Y nos podría marcar, como os digo, una subida muy importante. Pero hay que vigilar la media de 200. Diamondback Energy. Tendencia alcista clara desde enero, después de un movimiento lateral. Las empresas energéticas lo están haciendo bastante bien últimamente, muy probablemente provocado por el aumento del precio del petróleo, y aquí vemos una clara tendencia alcista. Está atacando en la zona de máximos que veíamos el 19, 21, 23 de febrero, damos ahí muy cerquita, y cuando el ataque esta próxima semana, sigamos hasta esa zona, habrá que ver si se forman divergencias o no. Si no hay ninguna divergencia en la subida y entramos con claridad por encima de la zona de 70, la tendencia alcista podría seguir manteniéndose. Romper ese techo e irnos a buscar el siguiente a la zona de los 193, perdón. ¿Vale? Strategy. Pues bueno, ya lo sabréis, una acción muy castigada debido al precio del Bitcoin, y es que marca claramente lo mismo que vemos en el Bitcoin. Es que es así. Fijaros cómo teníamos una directriz alcista en el RSI que nos podría marcar que estábamos cerca de un suelo. Aquí hubo un movimiento bastante negativo, pero fijaros cómo nos hemos recuperado de nuevo, es decir, hemos salvado los muebles, pero ver de nuevo a la cotización de Strategy por debajo de esa directriz solo nos marcaría que vamos a seguir corrigiendo y que nos podemos ir a buscar el siguiente soporte, la zona de los 105, muy cerca de esos mínimos que teníamos el 5 de febrero. De perforar esa zona, pues tengo malas noticias, porque no tenemos nada hasta los 76, 75 aproximadamente, y eso sería una caída muy fuerte, pero no tenemos nada. Que nos tendríamos que ir, fijaros, a buscar esta zona de aquí, este movimiento que se le comió en una semana. Es decir, no tenemos nada por el camino ahora mismo. Seguimos con Alphabet. Estamos también en un claro movimiento lateral.
Llegamos hasta la zona de soporte, los 296 hace un par de semanas, ahora parece que está intentando mantenerse sobre la media de 70. Es vital no perder los 296. Si perfora esa zona, de cabeza a la media de 200, a buscar este soporte que tenemos por aquí, en los 270 aproximadamente. Y puede ser una corrección importante, pero que todo puede llegar a encajar en mantener la tendencia alcista. ¿Dónde estaría el problema? Pues bueno, el problema estaría si empezamos a perforar la media de 6 sesiones al cierre mensual y empezamos a perder probablemente la apertura que tuvimos por aquí. Esta zona yo creo que puede ser clave en el gráfico. Yo creo que ahí, dado que el RSI en el último pico de enero estuvo altísimo, estuvo en 81, podríamos encontrar una zona de soporte importante. Es decir, me cuadraría con irnos a buscar la zona 265, 270 y volver a ver un repunte importante. Pero no hay que perforarlo, ¿vale? Esa media de 200 sesiones. ¿Por qué? Porque si la perfora, el RSI se va a ir mucho más abajo en el mensual y aunque veamos una vuelta, nos vamos a quedar alejados de la zona de 70 y eso nos va a marcar debilidad de nuevo en el gráfico. Y tampoco me gusta nada, evidentemente, la vela que ha dejado este mes y el volumen, el aumento del volumen. Señales de debilidad claras. Veremos a ver. De momento tiene una pinta tan negativa como Microsoft, pero da señales de agotamiento de toda la subida que llevamos viendo desde abril. Claramente. Veremos si simplemente es un movimiento correctivo importante, pero dentro de mantener toda la tendencia alcista a largo plazo, o acabaríamos hablando de algo más importante. También, de nuevo, lo hablaremos en este canal. Nvidia. Fijaros lo que decíamos el miércoles para que veáis lo traicionero que es el mercado. Llevamos en un movimiento lateral atrapadísimos desde finales del pasado año antes, desde octubre, noviembre. Claramente ya no habíamos superado la zona de los 193, 195 aproximadamente. Casualmente, el miércoles, justo antes de la presentación de resultados, superamos esa zona. Y el inversor pequeño piensa, vale, estamos rompiendo el lateral, está anticipando que los resultados van a ser positivos, vamos a ver un repunte en la zona de máximos. Tururú. Fijaros la sesión del jueves. De hecho, lo decíamos, no podíamos predecir, porque no se puede predecir con el análisis técnico, que nos fuéramos a máximos, pero teníamos más papeletas de irnos a máximos que ver una corrección importante precisamente por la ruptura. El problema era esos resultados que aparentemente eran muy positivos, simplemente hicieron que el consumidor, que el inversor pequeño, perdón, entrase la primera parte de la sesión pensando que nos íbamos a ir a la zona de máximos porque los resultados eran positivos, pero justamente todo lo contrario. Y nos hemos quedado atrapados de nuevo en ese movimiento lateral. ¿Dónde nos dirigimos? A la media de 200. Y no hay que perderla. Y cuidado con lo que decíamos el jueves. Ahora ya podemos confirmar que esto ha sido una ruptura en falso. Y era un escenario muy negativo, lo decíamos el miércoles, perdón. Si ahora hemos tenido una ruptura en falso por la parte alta, el escenario más probable es que nos vayamos de nuevo a la parte baja del movimiento lateral y la perforemos. Eso que acabaría desembocando en el fin de lateral para comenzar una nueva tendencia bajista. Y muy probablemente irnos a buscar los 150, que es la siguiente zona de soporte del anterior techo. ¿Sería preocupante para el más largo plazo? En principio no, irnos a buscar esta zona. ¿Por qué en principio no? Porque todavía en el último pico el RSI estuvo altísimo, en octubre. Que había la posibilidad de que cerrásemos este mes de nuevo cerca de esa zona de máximos. No lo hemos visto. Lo podremos ver posteriormente, pero a lo mejor antes tenemos que ver algo así. Y luego algo así. Si pierde esta zona, ahí ya nos empezamos a poner nerviosos, porque nos tendríamos que ir aquí. Y si pierde los 105, esto ya estamos hablando de un escenario catastrófico, es cuando pondremos fin a toda la tendencia alcista en el largo plazo de Nvidia. Pero es el escenario más catastrofista y que no queremos ver ninguno. Y vamos con la última de las secciones, donde le pedimos a inteligencia artificial de Investing Pro, a esa especie de ChatGPT de Investing Pro que es WRNA, le vamos a pedir que por análisis fundamental nos dé una acción que considere que tiene un buen aspecto fundamental y que podemos experimentar un repunte importante o que quizás el precio no está descontando el valor que tiene esa empresa. ¿Cómo se lo decimos? Pues a través del siguiente prompt. Decimos, actúe como un analista financiero profesional con enfoque cuantitativo, analice el mercado actual y seleccione una única acción cotizada, preferiblemente europea o estadounidense, considere fundamentalmente atractiva en este momento. No queremos una recomendación de compra, sino una idea de valor basada en datos objetivos. La acción seleccionada debe cumplir estos criterios que le damos, que están por aquí,
Le decimos que para la acción seleccionada nos dé una breve descripción, a qué se dedica, su ticket, todas estas cosas. Le decimos que nos dé los ratios clave actualizados, los que tenemos por aquí, el nivel de infravaloración estimado y un resumen explicativo de por qué esta empresa destaca actualmente desde el punto de vista fundamental y qué datos respaldan su potencial. Que use un tono técnico, profesional y objetivo, que no utilice lenguaje promocional ni emocional. Que la explicación debe basarse en hechos verificables y datos cuantitativos. Así que vamos a ver qué piensa un poquito y a ver qué acción nos da. Y para todos los que queráis utilizar esta herramienta y otras muchas que tenemos en Investing Pro, que sepáis que, fijaros, por menos de 8 euros, pone 7,99, pero si lo hacéis de parte mía, de parte de este canal, y lo hacéis con el enlace que os voy a dejar en la descripción, va a ser por bastante menos de 8 euros al mes, vais a tener la suscripción Pro. ¿Qué os queréis ir a la suscripción Pro Plus? Pues es un poquito más, pero en mi opinión merece la pena porque tenemos abiertas las puertas absolutamente a todo lo que podemos encontrar en Investing Pro. Así que ya lo sabéis, si todavía no tenéis esta herramienta y también la queréis sacar partido como hacemos en este canal, pues iros al enlace que os voy a dejar en la descripción y aparte de la oferta que tenéis ahora mismo vais a tener un descuento a mayores del 15%. Vamos a irnos a Warren ahí. Vaya, vaya la acción que nos ha dado esta semana, fijaros. PayPal, una acción que hemos hablado mucho de ella en este canal. Es una acción que venimos diciendo durante hace bastante tiempo que lo estaba pasando bastante mal, pero lo que hemos visto es que han continuado las caídas. Ahora sí que es cierto que hemos visto durante las últimas sesiones que ha repuntado un poquito, pero bueno, vamos a ver qué nos dice Warnay. Por cierto, ya nos la dio hace tiempo y ha seguido corrigiendo. Por lo tanto, va a ser clave esta vez el análisis técnico. De hecho, esta semana, cuando hacíamos ese vídeo donde repasábamos todas las acciones que nos ha ido dando durante los 2 últimos meses, lo decíamos. Nos da acciones muchas veces muy interesantes, pero que por técnico nos da la sensación de que no hay que tocar. Y se confirma. Y esas luego han seguido viendo correcciones importantes. Y otras que por técnico lo están haciendo bien, se cumple. Análisis fundamental bien, técnico bien, continúa al alza. Vamos a ver PayPal. Me parece muy interesante esta acción. Nos dice que destaca por su combinación de múltiplos atractivos, potencial de revalorización del 60,1%, con la caída que se ha metido, pues totalmente normal, según valor razonable y consenso positivo de los analistas. Esta solidez cuantitativa la posiciona como una de las ideas de valor más objetivas hoy en el mercado estadounidense. Aquí nos dice a qué se dedica PayPal, creo que ya todos lo sabemos. Nos dice que destaca por una evaluación atractiva, estructura financiera robusta, márgenes sólidos, potencial de revalorización importante y un crecimiento moderado pero consistente. El resumen, que PayPal combina valoración baja, márgenes superiores, estructura financiera sólida y respaldo del consenso analista. Aunque enfrenta retos en crecimiento de beneficios a corto plazo, su capacidad de generar flujo de caja y su posición sectorial la convierte en una idea de valor fundamentalmente atractiva para el contexto actual. Hay que tener en cuenta que esta semana también hemos visto un repunte en PayPal porque se ha empezado a hablar que se le iban a comprar, que si no sé qué, que si no sé cuál. Cuidado con ese tipo de noticias porque la pueden elevar de forma rápida, pero luego se acaban difuminando y volvemos a corregir. Eso tenedlo en cuenta también. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos a buscar PayPal por aquí y vamos a ver su valor razonable. Y nos dice que estaría en 74,01. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a Pro Real Time. La buscamos por aquí. Vamos a analizarla en el gráfico. De verdad que es muy importante, no es solo el fundamental, también el técnico en estas acciones. Y fijaros, vamos a poner el valor razonable que está tan arriba que ni siquiera nos aparece en el gráfico. Será 74,01. Sí, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo bien. Lo voy a poner naranjita para que destaque. 74,01. Ahí lo tendríamos. Fijaros que coincide con una zona de resistencia anterior. Esa zona está muy lejos, es decir, es el objetivo por valor razonable, pero estamos muy lejos. Vamos a irnos al gráfico diario. ¿Qué tenemos ahora mismo? Fijaros cómo en la última caída hemos visto una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Eso ya para empezar es bueno. ¿Qué pasa? Que no es una divergencia que hayamos visto un repunte claro y una corrección, es decir, un movimiento lateral y luego una caída. No me acaba de convencer. Pero sí que es positivo que estaríamos superando el techo de esa divergencia. Eso ya es positivo y eso nos ha marcado un repunte importante. Lo hemos visto. Pero todavía puede que no haya finalizado. ¿Dónde podría estar el objetivo? Aquí, a cerrar el gap, los 52,32. Es decir, creo
que si ahora no perforamos la zona de los 42, 43, sí que el escenario más probable sería cerrar el gap e irnos a los 52,30. Pero cuidado, si ahora perforamos los 49, es cuando nos vamos a buscar la divergencia buena, porque el RSI se va a quedar alejado de la zona de 30 muy cerquita. Y ahí vamos a tener una pendiente espectacular en el RSI y nos va a marcar que podemos ver el repunte importante. Una subida ya más cierta, a buscar el cierre del gap, a buscar la media de 70 sesiones. Por lo tanto, me gusta la acción que nos ha dado esta semana, me parece bastante interesante, pero hay que respetar esos 43 para que no veamos esa última caída y pensar que ahora ya estamos en el impulso que nos va a llevar a cerrar el gap. Puede ser, perfectamente, puede ser. ¿Cerrar el gap nos va a marcar el final de toda la caída? No, no, no y no. De hecho, lo vamos a ver en este canal. Si supera zonas clave, la analizaremos, me la pedís o si no, os la voy a traer yo y la vamos a seguir. Es una acción que tengo puesto el ojo en ella, ¿vale? Y la sigo muy de cerca. Así que no os preocupéis que los que estéis interesados en PayPal, la vamos a ver en este canal. Y con esto ya finalizamos el vídeo del resumen semanal esta semana. Creo que ha sido un vídeo de los más completos que hemos visto durante los últimos meses, porque hemos puesto en situación dónde estamos ahora mismo en el mercado, la parte económica con ese dato del IPP, diferentes escenarios que tenemos que vigilar para ver si nos acercamos a un escenario más negativo o más positivo, y luego hemos visto en los índices si nos estaríamos acercando a un movimiento de consolidación o de distribución. Es decir, creo que es un vídeo totalmente completo. Ahora solo hay que ver la reacción del mercado. Ya sabemos que tenemos que vigilar tanto en los gráficos como en los datos económicos. ¿Que es cierto que ahora parece que nos están llevando a la parte negativa? Correcto. Pero hay que ir con calma, ¿vale? Puede ser una parte negativa en la que podamos ver una corrección importante, como lo que tuvimos en marzo o abril del pasado año. Y sinceramente, si lo que llegamos a tener es lo que vimos en marzo o abril, esto es maravilloso, una corrección rápida, importante, que ponga nervioso el inversor pequeño, compramos y esto se mantiene al alza. Si llegamos a ese punto, habrá que analizar zonas clave de soporte en la tendencia alcista en el más largo plazo, que es donde nos va a dar las pistas si el edificio se está desquebrajando del todo o simplemente hemos visto un pequeño movimiento para mantener la tendencia alcista. Anticiparse a si se caerá el edificio o no, pues sinceramente no lo vamos a hacer en este canal, vamos a ir con calma y no nos vamos a anticipar, pero sí que os digo que lo analizaremos si llega ese momento. Creo que es una semana totalmente clave. Lo que he estado viendo justo ahora cuando estaba grabando el vídeo es que se está calentando bastante la cosa durante el fin de semana, es decir, la apertura el lunes, si no cambia esto y no llegamos a la calma, el domingo por la noche, puede ser bastante turbulenta. Turbulenta en el sentido de que veamos caídas importantes. En esas caídas importantes ya hemos visto los soportes que tenemos que vigilar para que, aunque sea una caída, sean simples caídas y nada más. Así que bueno, creo que estamos preparados para afrontar el comienzo de la próxima semana. Si os ha gustado este vídeo, ya lo sabéis, dale like y suscribiros al canal. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta, y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos vemos el lunes de nuevo y hasta entonces espero que paséis todos muy buen día.